Bien, ya hemos hecho estructuras de Lewis. Hicimos estructuras de resonancia, pero fíjense que todas las estructuras que hicimos son planas. No hemos puesto cómo realmente van a ir esos enlaces y esos puntitos, ¿verdad? Esos electrones no enlazantes. La geometría molecular nos ayuda entonces a nosotros a establecer cuál va a ser la orientación que van a asumir los átomos que constituyen una especie. La geometría molecular se basa en lo que en inglés se conoce como la teoría VSEPR. La V de valence es la Valence Shell Electron Pair Repulsion. En español, la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. O sea que tiene un nombre bien largo. Teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. La fórmula de la teoría VSEPR es AXMEN, donde A va a ser el átomo central, XM los pares de electrones enlazantes, EN los pares de electrones no enlazantes. Esto significa que cuando yo vaya a hacer la geometría molecular, yo hago la estructura de Lewis, y tengo que cerciorarme que esa estructura esté bien hecha, y me voy a fijar en el átomo central. ¿Ok? El átomo central es lo que va a equivaler aquí a la A. Y entonces aquí, a diferencia de la carga formal, aquí cuento las parejas. ¿Ok? En la X, ¿verdad? Donde esté la X, pues en la M esa, voy a escribir los pares de electrones enlazantes que tenga el átomo central de mi estructura. Y en la EN, que es lo que estoy viendo ahí, la EN, pues en la EN, en la N, voy a escribir las parejas de electrones no enlazantes que tenga el átomo central. Ahora bien, hay algo que tomar en consideración. Los enlaces dobles y los enlaces triples se van a contar como un solo enlace. A pesar de que sabemos, enlace doble, ahí hay 4 electrones, enlace triple hay 6 electrones, en la geometría se toma como uno solo. Para entonces yo poder decidir cuál va a ser la geometría, el nombre de la geometría y entonces dibujarla, ¿verdad? ¿Cómo se van a dibujar esos enlaces? ¿Ok? Eso es algo bien importante. Y recuerde, A, cuando yo vea la A, miro el átomo central. X, parejas de electrones enlazantes. Donde esté la M, esta M, ahí voy a escribir cuántos enlaces tiene. EN, en la N, o sea, donde esté la N, en vez de la N, voy a escribir la cantidad de parejas que tenga sin enlazar. ¿Quién? El átomo central. ¿Ok? ¿Cómo vamos a predecir la geometría molecular? Para la geometría molecular lo más importante es que usted escriba la estructura de Lewis. Que escriba la estructura de Lewis real para la especie. Y después, entonces, usted se va a dejar llevar por una tabla, que la vamos a ver ya mismito aquí en la presentación, pero usted la tiene aquí en la clase, que es esta tablita que está en la parte de atrás, que es de la tabla periódica que les acabo de repartir. En el examen usted va a tener esa tabla, ¿ok? O sea que no se ocupe de aprenderse las cosas así de memoria, nombre y cómo dibujarlas, porque no es necesario, ¿ok? Así que voy a escribir la estructura de Lewis para la molécula que sea. Después voy a contar el número de pares de electrones en el átomo central y el número de átomos unidos al átomo central. Y ahí están los enlaces y los puntitos. Y entonces voy a utilizar la relación VSEPR, que ya sabe que es la AXMEN,
N para predecir la geometría de la molécula. Y ahí tenemos dos ejemplitos que ya están hechas las estructuras, pero también entonces luego vamos a practicar la tablita con las estructuras de Lewis, de algunos de los que hicimos en la clase anteriormente. Por ejemplo, la geometría molecular del dióxido de azufre. Ya está hecha ahí la estructura de Lewis, usted después puede sentarse y hacerla usted mismo para que corrobore, ¿verdad?, de cómo se hizo ese enlace. La estructura puede ser cualquiera. Este enlace doble puede estar acá. Esto es resonancia, pero se presenta más que uno. ¿Por qué? Porque las dos son iguales. Pues no tengo que hacerlas todas. Trabajo con cualquiera de ellas porque es lo mismo. Lo importante de esta estructura es que yo voy a mirar el azufre. Miro el azufre. La A se convierte en el azufre. Ahora, como suscrito en la X, en la X, el suscrito que va a ir van a ser los enlaces que tiene azufre. Usted me puede decir 3, pero ¿por qué no 3? Porque el enlace doble cuenta como 1. Así que este enlace doble cuenta como 1 y el enlace sencillo con el otro oxígeno es otro. Así que de ahí es que viene ese 2 como suscrito en la X. Recuerde, X son los enlaces. E son los puntitos, los pares. Fíjense que vamos a contar los pares. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes tiene? 1. Y entonces el suscrito 1 no se escribe. O sea, eso no significa que no tiene nada. E significa que hay un 1, lo que pasa es que el 1 no se escribe. ¿Qué usted va a hacer luego de que usted hace esa representación de la teoría de Vesper? Fíjese que hasta aquí es que usted tiene que hacerlo bien. Después, ¿qué usted va a hacer? Vaya a la tablita. Te va a la tablita y busca AX2E. ¿Aparece? El segundo, ¿verdad? Y nos dice que la estructura es una estructura angular. A nivel del examen, se le puede preguntar de varias maneras. A nivel del examen se le puede preguntar el nombre, como está aquí, angular. O yo le puedo pedir que además del nombre la dibuje. Pero no se ocupe porque el dibujo también lo tiene. Usted pues simplemente en vez de hacerla aplastada, plana, pues la hace con los ángulos. Entonces hace la geometría angular. Fíjense qué es lo importante aquí. Si la estructura de Lewis está mal hecha, la expresión de la teoría Vesper está mal hecha y obviamente no va a poder establecer cuál es la geometría real. Así que, ¿qué es lo importante? Mire, que usted construya bien esas estructuras, que usted sepa colocar bien esos electrones. Por eso le dije que las estructuras de Lewis, para que estén completas, tienen que ser estructuras, ¿ok? Tienen que ser estructuras que tengan los pares de electrones sin enlazar. Que eso a muchos estudiantes eso se le olvida. Hacen la estructura y dejan los puntitos. Solamente ponen los enlaces y entonces cuando van a hacer la geometría, pues no pueden decidir cuál es la geometría real. Aquí tenemos otra, que esto es una violación a la ley del octeto. Recuerde que generalmente cuando tenemos halógenos, podemos tener violaciones a la ley del octeto, al igual que con los gases nobles. El tetrafluoruro de azufre. Miramos el azufre. Esa es la A. ¿Cuántos enlaces tiene azufre? 4 enlaces. Pues es el suscrito 4 con la X. Tiene un par de electrones sin enlazar. Es ¿verdad? La E sin el suscrito. Si va a la tabla de geometría, AX4E equivale a una geometría molecular de tetraedro distorsionado. Si yo le pidiera que usted lo dibujara, pues tiene ahí el diagrama para que lo haga. Yo le estoy dando, ¿verdad? La tablita que yo le estoy dando es una tablita en blanco y negro, nuestra tridimensional. Pero aquí, ¿verdad? Esto es sacado de su libro de texto.
Están entonces las geometrías moleculares con algunos ejemplos, algunas de las geometrías moleculares que podemos encontrarnos. Las geometrías lineales, AX2, las trigonales planas, que solamente son enlaces, ¿verdad? Que puede ser 3 enlaces o 2 enlaces y un par de electrones libres en el átomo central. Va a depender, ¿verdad?, de la estructura, que lo vimos con el dióxido, ¿verdad?, el dióxido de azufre en el ejemplo anterior. BF3, que fue una de las estructuras que hicimos, ¿verdad? Pues es también trigonal plana. Las estructuras tetraedrales, que se conocen como tetraedrales, pero entonces podemos tener, ¿verdad?, las ramificaciones. Por ejemplo, la tetraedral, todos los 4 enlaces, esa es la tetraedral típica, pero entonces podemos tener, que forma parte de los tetraedrales, la trigonal piramidal, donde tenemos 3 enlaces y un par de electrones sin enlazar, que es la estructura del amoníaco. El agua, que por ahí estaban preguntándome, ¿verdad?, me preguntaron ahorita el agua. Esta es la estructura del agua. El agua es lo que se conoce como una estructura angular. Forma parte de los tetraedros porque son 4, ¿verdad? Son 4 pares, pero son 2 enlazantes y 2 sin enlazar. Y entonces se le llama también geometría angular. Es esta, que está aquí. O sea que el agua no es aplastada. Ahí tenemos otras. Las trigonales bipiramidales con entonces todas las ramificaciones. La trigonal bipiramidal regular, que son los 5 enlaces. El tetraedro distorsionado, que fue la que vimos hace un ratito, del tetrafluoruro de azufre. Forma de T. La que se conoce como lineal, porque son 5 pares de electrones libres y entonces 2 enlaces. Y entonces, a pesar de ser trigonales bipiramidales, forman parte de las reales, la lineal. ¿Okay? Esa es la. Y las más grandes son las estructuras octaedrales. El octaedro regular, que son los 6 pares. SF6, que esa fue, la hicimos también. El hexafluoruro de azufre. El IF5, que también la hicimos, ¿verdad?, que nos dio el parcito. Pues esa es piramidal cuadrada. Y entonces la cuadrada plana, el tetrafluoruro de xenón, que también es una excepción a la ley del octeto. Para el examen, pues para el examen, recuerde que yo le voy a dar la tablita de la geometría. Y es sumamente importante que entonces usted sepa construir bien las estructuras de Lewis. Para la semana que viene, le voy a abrir una asignación. Usted va a tener una asignación para que usted practique todo esto. Para que usted practique estructuras de Lewis, practique resonancia, practique geometría molecular y entonces practique la parte de las definiciones también y la parte de lo que es la polaridad. Que eso no lo vamos a cubrir porque eso son definiciones, ¿verdad?, y conceptos de definición que van a estar entonces en la presentación que yo les voy a subir también, pero que no lo vamos a estar así cubriendo porque obviamente pues usted lo puede leer y hacer los ejercicios. ¿Preguntas hasta aquí?